Buenos días, ¿listos para revivarnos con la palabra del Señor? Nos cuenta el capítulo 2 del primer libro de los Reyes, que cuando llegaron los días en que David había de morir, le ordenó a Salomón su hijo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios. David era consciente que, como todo ser humano, iba a morir porque sus años de vejez habían llegado. Hoy nosotros también vamos envejeciendo. En la época en que vivimos sabemos que Cristo vuelve pronto. Solo que Él vuelva y no veamos la muerte sería algo excepcional. Pero querido amigo, hay que meditar en esto. Todos seguimos el mismo camino en esta tierra. David insta a su hijo a hacer las cosas correctamente y conforme a la voluntad de Dios para que le vaya bien. Le enseña a administrar justicia. Y luego en el versículo 5 le dice: Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Joab, en época de paz y con un ataque a traición, eliminó a estos dos potenciales rivales que tenía. Por tanto, David dice: Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender en paz sus canas al Seol. Pero también aconseja que a los hijos de Barzillai, aquel que había salido a ayudarlo cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo, a ellos tratarlos bien y hacerlos comer en su mesa. Luego en el versículo 8 aconseja: También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Pero él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor: No te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, le dice David a su hijo Salomón. Así, David murió con sus padres, dice el verso 10, y fue sepultado en su ciudad. Reinó 7 años en Hebrón y 33 años sobre Jerusalén. Total, 40 años reinó David. En el capítulo anterior, Adonías intentó usurpar el reinado, poniendo gente en contra de David. Cuando el rey se apresuró a poner a Salomón sobre el reino, entonces Adonías vino y se asió de los cuernos del altar y encontró misericordia de Salomón. Toda persona que cometía asesinato y quería encontrar misericordia se tomaba de los cuernos del altar. Esto le daba tregua para que se investigue acerca de aquel asesinato en el cual él estaba seguro lo hizo sin premeditación y sin alevosía. Adonías no había asesinado a nadie, pero era digno de muerte por querer usurpar el trono de Israel. Él recibió la absolución del nuevo rey que era Salomón. En el versículo 3 encontramos que Adonías va en busca de la reina madre, en busca de Betsabé. Ella le dice: ¿Vienes en son de paz? Sí, de paz, respondió él. Y enseguida añadió: Tengo algo que decirte. ¿Qué podría decir este posible usurpador a la reina madre? No debemos nunca olvidar la misericordia de Dios, ni tampoco la misericordia de los hombres. Él había obtenido suficiente misericordia ya. Y ahora, ¿qué tramaba? Entonces, pide a Betsabé: Tú sabes que el reino era mío, que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara. Algo completamente falso, porque el capítulo anterior nos cuenta que cuando Salomón fue puesto en el reinado, todo el pueblo se jubiló con él, excepto los pocos que estaban a favor de Adonías. Ahora él hace esta petición: Te ruego que hables a Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, la sunamita, por mujer. La reina madre ofrece hablar por él, y así va donde su hijo Salomón. Este hace poner una silla a su diestra, y ella hace la petición.
Una vez que hace la petición, Salomón exclama: ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? Demanda también el reino para él, pues él es mi hermano mayor y ya tiene también de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. ¿Cuál era el problema que existía al entregar a Abisag como esposa de Adonías? En 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 21 y 22, encontramos que Ahitofel, quien era uno de los consejeros de Absalón, le dice: toma las concubinas de tu padre, para que el pueblo sepa que él era el rey. Ahora, aunque Abisag no era concubina de David, según vimos en el capítulo anterior, es posible que mucha gente lo haya creído así, pues ella era la jovencita que lo cuidaba y que dormía a su lado para calentarlo. Entonces Adonías, al venir y decir a Betsabé: el reino era mío y todo Israel había puesto sus ojos en mí, y pedir a Abisag, posiblemente en el futuro, iba a querer levantarse en contra de Salomón. Entonces Salomón pidió a Benaía, hijo de Joiada, que vaya, arremeta en contra de él y lo mate. En el versículo 26, el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatod a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has compartido todas sus aflicciones. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio, y se cumplió, como dice el texto, la palabra del Señor que pronunció en Silo sobre la casa de Elí. Pues Abiatar fue el último sumo sacerdote que descendía de Elí. Sabiendo esto Joab, que también se había adherido a Adonías, entonces vino él y huyó al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar, así como lo había hecho Adonías, el hermano de Salomón. Entró Benaía al tabernáculo del Señor y le dijo: el rey ha dicho que salgas. No, sino que aquí moriré, respondió él. En Éxodo capítulo 21, versículo 13 y 14, nosotros vamos a leer: si mataba con premeditación o con alevosía, de mi altar lo apartaréis. Benaía volvió con la respuesta donde Salomón, y Salomón le dijo: haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo, y aparta de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado, pues éste mató a 2 hombres más justos y mejores que él. Luego Salomón envió a llamar a Simei, aquel que vociferando había maldecido a David, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y habita ahí. No salgas de allí a ninguna parte, porque ten por cierto que el día que salgas y pases del torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre caerá sobre tu cabeza. Simei era de la tribu de Benjamín. Entonces, el mantenerlo en Jerusalén evitaba que él vaya y arme alguna revuelta. Nos cuenta el texto que un día 2 de sus criados escaparon a tierra de Gad. Simei se levantó, ensilló su asno y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad, y trajo a sus 2 siervos. Le contaron a Salomón lo que había sucedido. El rey mandó a buscar a Simei y le dijo: no te hice jurar por el Señor y te advertí diciendo: el día que salgas y vayas acá o allá, ten por cierto que morirás. Tú estabas de acuerdo, le dice Salomón. Además le dijo el rey: tú conoces todo el mal, el Señor pues ha hecho recaer el mal sobre tu cabeza. El rey envió a Benaía asimismo que arremeta contra él y lo mate. Nos dice el final del versículo 46: y el reino fue confirmado en manos de Salomón. David pidió a su hijo Salomón que no se aparte de los estatutos y de la ley de Moisés. Aquellos 5 libros, el Pentateuco, le ayudaba al rey a administrar justicia. Hoy nosotros podemos, mediante esta palabra, la palabra del Señor, ser justos, adquirir sabiduría y sobre todo traer a otras personas al conocimiento de Dios. Que el Señor te bendiga en este día
y que tengas un día lleno de dicha y felicidad.